Dios le bendiga, comunidad cristiana. Buenos días y bienvenido a una mañana en los Salmos. Si está conmigo, lo invito a que volteen sus Biblias al Salmo 63 y tal vez tener algo para tomar unos apuntes breves conmigo, y si desea, tal vez un café caliente para iniciar nuestra mañana. Vamos a leer el primer versículo juntos y luego vamos a hacer las siguientes observaciones para entender con la ayuda del Señor el punto principal, el punto grande del Salmo, y así poder estudiarlo un poquito más profundamente el resto de la mañana o entre la semana. Así que lo invito a leer el versículo 1 y esto tiene una introducción antes del versículo, así que le empezamos con la introducción. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá, y el salmista dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí está el Salmo 63 y inicia con las primeras estrofas que nos van a dar el punto grande y el punto principal. Ahora, no siempre es así en cada salmo, pero hay muchos salmos donde las primeras estrofas poéticas del salmista, especialmente cuando son repetidas idénticamente o elaboradas, nos dan a entender que es el punto grande del salmo. Y aquí vemos el punto grande. Y si pudiéramos ponerlo en una frase corta, es esta: creyente, Dios y solo Dios va a satisfacer tu alma. Dios y solo Dios va a satisfacer tu alma. Esto es el punto grande que el salmista quiere que veamos juntos. Y no es difícil de ver. Lo vemos en todo el salmo, pero el versículo 1 lo invito a que lo veamos de nuevo y podemos hacer algunos círculos o subrayar las siguientes palabras y frases. Primero empieza el salmista con la primera estrofa poética: Dios o Elohim, y luego Dios, Él, Dios Todopoderoso puede ser traducido Dios, Dios mío eres tú. Empieza con iniciar con la relación que Él tiene con Dios, y Él va a seguir hablando de su necesidad de seguir profundizando y reconocer que esta relación que Él tiene con su Creador es lo más importante, lo más valioso que Él necesita y debe de enfocarse. Y esto lo vemos con la segunda estrofa: de madrugada te buscaré. Te buscaré es la palabra shaher, que tiene la idea de tiempo, tiene la idea de el tiempo antes de que sale el sol. Por lo tanto, la versión que estamos leyendo en la Reina Valera dice: de madrugada te buscaré. Y la idea es de levantarnos tempranamente, porque lo primero que hacemos regularmente es lo que consideramos de significado importante y necesidad urgente. Y esto es la idea: Él se levanta demostrando que es su prioridad Dios, es su deseo Dios, es lo que Él anhela Dios, y está diciendo: esto es lo primero que yo busco. Y esa es la idea a través de esa frase, y Él lo va a elaborar más, que esto es exactamente lo que Él quiere decir con la tercera estrofa. Dice: mi alma tiene sed de ti, y eso sería otra buena palabra para circular juntamente con te buscaré en la madrugada. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. De nuevo está elaborando aún más el salmista de su deseo grande de Dios, su deseo de buscar a Dios, sus acciones, de ver que Dios es lo que Él necesita, lo que necesita su alma, lo que necesita su ser, su espíritu, todo lo que Él es, necesita de Dios. Y luego usa una ilustración, y la ilustración es adecuada por el contexto, que lo vamos a ver en breve, pero dice: en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahí usó tres maneras de explicar su contexto: tierra seca, árida y luego donde no hay aguas. Lo pintó bien vívido. Dice: es así te deseo a ti.
así desea mi alma, o tiene sed de ti mi alma. El punto es esto, ¿okay? Vemos que el salmista no solamente está expresando su búsqueda de Dios, aunque esto es obvio. El punto que quiere resaltar el salmista aquí es que Dios le ha dado a entender al salmista, a este creyente, que lo que él necesita más y lo único que va a satisfacer al salmista proviene de nada y nadie más que su Dios y la relación y misericordia que se le ha demostrado a él. Ese es el punto. Quiere que veamos juntos con él lo que Dios le ha enseñado. Con eso lo invito a ver el contexto, y el contexto ya lo leímos, está antes del versículo 1 y es uno de desierto. Dice el salmista, un salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Ahora nos hace un poco sentido el versículo 1, y cuando él habla y describe que él tiene sed de Dios y su carne anhela a Dios, como en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esto nos conecta con el contexto de desierto. Ahora, hay dos posibilidades del contexto en las Escrituras. Puede ser 1 Samuel capítulo 19 al 31, cuando David se fue al desierto huyendo a Saúl, quien perseguía su vida. Y también 2 Samuel capítulo 15 al 19 es otra posibilidad de contexto, donde David de nuevo va a los desiertos de Judá, pero esta vez huyendo de Absalón. Esas son las posibilidades, pero sabemos por lo menos, de acuerdo al versículo 9, si usted lo ve, que alguien está buscando su vida y se ha ido a ese desierto, ahora perdiendo toda su comodidad que él tenía. Así que el Salmo 63 viene en un himno, en un contexto donde Dios, en su soberana decisión y propósito para su alabanza y gloria y para el bien de su pueblo, ha tomado a este creyente, a este salmista, y lo ha puesto en los desiertos de Judá. Y ahí en los desiertos de Judá, el salmista reconoce que lo que él necesita más es agua. Eso es lo que él está haciendo, la ilustración. Dice, necesito agua en este desierto. Ya no hay los banquetes, cual él parece hacer referencia en el versículo 5, que él tenía en su contexto anterior, posiblemente como rey. Y esto me da a entender que tal vez 2 Samuel es el contexto posible. Pero el punto es que está haciendo ilustraciones de lo que él ya no tiene, y está viendo cuántas cosas en verdad no eran necesidades, porque lo que él necesita ahora más en el desierto no son los banquetes, no son los carros, no son las comodidades, no son las casas, aún ni es el reinado. Todo eso fue temporal y se fue rápidamente. Lo que él necesita más es la vida, que es esa agua, y es ahí donde él realiza algo más, que lo que él necesita aún más que la agua, porque este es el punto de la metáfora y la ilustración del versículo 1, es a Dios. Es a Dios lo que él necesita más. O sea, la aflicción de estar en el desierto ha provisto para el salmista una sabiduría de Dios, de lo que él necesita más en toda su vida. Es más, él dice esto exacto en el versículo 3. Mira el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Eso es la conclusión del salmista. Misericordia, la palabra Hesed, referencia al pacto que Dios ha hecho con Israel. Y por lo tanto Israel teniendo relación con el Dios de Israel, su creador. Puede ser traducido como amor fiel o amor leal. Tiene la idea de la relación que él tiene con el creador. Y él dice, mejor, el punto es esto, mejor es para mí conocerte a ti que mi propia vida terrenal. De nuevo, el punto grande, recordémonos el punto grande. Vemos que el salmista no solamente está buscando lo que él necesita más, esto es un punto, pero el punto mayor del salmo es que veamos que Dios ha puesto al salmista en un contexto
donde el salmista ha visto lo que él necesita más, y es Dios. En otras palabras, si el salmista predicara el Salmo 63 a nosotros hoy, se escucharía el salmista cantando a la congregación, diciéndole a cada uno de nosotros, cristiano, lo que necesitas más es a tu Dios. Busca a tu Dios. Reconoce que lo que necesitas más es la misericordia que Dios le ha dado por medio de pacto a su pueblo. ¿Y cómo ha llegado esa misericordia? Recordémonos que la misericordia que es Hesed, el pacto que Dios hizo con Israel, era de enviar una semilla, le dijo a Abraham, que iba a bendecir a las naciones, iba a restaurar todas las cosas. O sea, la promesa se cumple en el Mesías. Y parece ser que el versículo 11, donde el salmista menciona al rey, no solamente es referencia al salmista, sino al Mesías que viene, que Dios iba a librarlo de todas sus aflicciones y bendecir a su pueblo. El punto es esto: el salmista refleja en las relaciones que Dios, en la relación que Dios le ha dado, la misericordia, el perdón, la reconciliación, las esperanzas, el poder tener comunión con el Dios Trino y Santo que la humanidad ha ofendido por medio de los pactos y el pacto que Dios ha hecho con Abraham de enviar el Mesías. Esto debe de ser lo más valioso, el salmista dice, para nosotros. Este sería el mensaje que el salmista nos anunciaría a nosotros. Recuerda que tu necesidad más grande no es tu carro. Recuerda que tu necesidad mayor aún no es tu salud. Recuerda que tu necesidad más grande no es tener una casa, ni esa certificación o grado que estás buscando o licenciatura. Tu necesidad más grande es tener relación con el Dios Santo. Y si, cristiano, tienes esto por medio del Mesías Jesús, el eterno Hijo de Dios que tomó nuestro castigo, lo tienes todo. Por lo tanto, busca eso. Se escucha muy similar a Mateo 6:33, donde el Señor Jesucristo, dando casi la misma enseñanza, hablando de las cosas temporales, luego dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán como añadidura. El punto es, esto es lo más valioso. Así que este es el punto del Salmo 63, llamándonos a esta atención. Le quisiera dar un breve bosquejo para que siga estudiando entre la semana, y luego terminamos con unas preguntas de reflexión que derivan del Salmo. El bosquejo, si está tomando apuntes, sería el siguiente. Versículo 1 al 2, el salmista resalta el Dios que necesitamos desesperadamente sobre todas las cosas. Y ya vimos eso. En el versículo 3 y 8, él explica las razones por cual él busca a Dios y ve y reconoce que Él es lo que él necesita sobre todas las cosas. Y luego, para finalizar, el versículo 9 y el 11, él habla de cómo va a terminar la cosa. Da un poco de escatología, porque no solamente hace referencia de cómo Dios lo librará de su aflicción temporal, sino cómo Dios librará al rey y al Mesías y a su pueblo de todo lo que ha de venir en el juicio venidero. Así que el versículo 9 y 11 sería el Dios que protege a su rey y a su pueblo. Y eso sería un bosquejo breve del Salmo 63. Pero para concluimos con unas preguntas de reflexión. Y solo le invito a que medite conmigo esta mañana acerca de estas preguntas y las contestemos nosotros como seguidores del Mesías glorioso, quien deseamos contemplar y buscar con todo nuestro ser, porque Él es nuestra justicia y nuestra sabiduría. Estas son las preguntas. La primera es esta: ¿reconoces que Jesús y conocer a Jesús es lo más valioso, lo más importante que debes de hacer hoy? ¿Reconoces que conocer a Jesús y su reino y conocer más lo que Dios ha hecho en esta cruz es lo más importante que Dios quiere que reflejes, contemples y reconoces hoy? Esa es la primera pregunta. La segunda
es como resultado. Si esto es cierto, ¿buscas a Dios sobre todas las cosas? ¿Buscas a Dios sobre todas las cosas? Tercero, el amor de Cristo. El salmista dice el amor, Hesed, el versículo 3, es lo más valioso aún que su propia vida. Entonces una pregunta sería, ¿el amor de Dios en Cristo es mejor para mí? ¿Es mejor para mí que mi propia vida terrenal? Porque el salmista seguramente dice sí, pero pregúntese eso. Otra pregunta sería, ¿dedico suficiente tiempo en contemplar los atributos del Dios misericordioso? ¿Dedico suficiente tiempo? Porque si lee en el versículo 3 al 8 de las razones por cual Dios es su todo y él contempla a Dios, dice en el versículo 6, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esto es lo que provoca reconocer que Dios es lo suficiente y lo más valioso. ¿Cuánto tiempo dedico yo? ¿Dedico suficiente tiempo a reflejar en los atributos y las misericordias y en el Evangelio y en la cruz? Y finalmente, depende totalmente de Dios en que su diestra nos sostiene. En el versículo 8 él dice algo interesante: está mi alma apegada a ti. Y luego dice algo que es un poco, se escucha como un paradojo, porque vemos que se está deteniendo mucho de Dios, pero mire lo que dice: tu diestra me ha sostenido, ¿verdad? Vemos que Dios está deteniéndolo a él. Así que vemos que él está totalmente dependiendo del Dios que está deteniéndolo a él. Y la pregunta que concluimos es eso exacto. Si sabemos que Dios es el que nos ha acercado a Él mismo, ¿estamos dependiendo totalmente del Dios que sostiene a su pueblo? Esas serían las preguntas que tenemos como reflexión. En verdad que esto ha sido de bendición para mí estudiar el Salmo 63. Ojalá que sea de alguna bendición para usted. Que Dios lo guarde.